¿Qué tal? Por acá sin mentiras nuevamente. El gobierno de Venezuela le ha dicho al gobierno de España, te perdono, traes tus capitales otra vez, ven a invertir en Venezuela, me hace falta. Perdono todos los golpes de Estado que has lanzado. Perdono que tengas a Leopoldo, que tengas a Ledesma, que tengas allí a prácticamente todos los que han lanzado golpes y han llamado a sanciones, a bloqueos contra Venezuela, en aras de la paz, en aras de restablecer nuestros vínculos, en aras de olvidarnos que tú ayudaste a Leopoldo desde la embajada, desde que la embajada se convirtió en un centro de espionaje, de que la embajada tuya en Caracas era el centro de donde Leopoldo daba las órdenes, cual PRAN aquí en Venezuela, para las guarimbas, para el golpe de Estado, para la máxima presión, para ejecutar todas nuestros activos en el exterior. Yo te perdono y como yo estoy en apertura comercial, decido que las líneas aéreas tuyas de España y de los privados españoles regresen a nuestro país. ¿Qué te parece? Así de sencillo. Es muy fácil caerles a golpe a Venezuela porque después Venezuela olvida muy rápido y dice, bueno, vamos a sentarnos, vamos a olvidar que me diste un golpe, vamos a olvidar todo el pasado, vamos a reconstruir nuevas relaciones. No pasa nada, absolutamente nada. No me extradites a Leopoldo, déjalo allá tranquilo. No me mandes a Ledesma, déjalo yo tranquilo. Deja a toda esa gente allá tranquilo, que aquí la justicia en Venezuela no sirve, mejor están allá, ¿verdad? ¿Verdad que ese es el pensamiento? Pareciera que ese sea el pensamiento de los venezolanos. El mío no. Ojo. El gobierno de Venezuela acaba de decirle a España, su línea aérea Aero Europa, Iberia y Plus Ultra, tienen todo el pasillo central para que ustedes entren acá a Venezuela nuevamente. Luego de todo lo que ha pasado, borrón y cuenta nueva. Así también está pasando con Colombia, borrón y cuenta nueva. Y ya ves cómo Colombia nos está echando candela. Así también le estamos diciendo a los gringos, no pasa nada, vamos a conversar. En fin, hay que tener mucho cuidado con esto. Yo sé que es una política de apertura del gobierno, es una política de ir ganando adeptos nuevamente, sobre todo en materia comercial, en materia mercantil, que tanta falta le hace a la economía venezolana, pero yo voy más allá. Esto es un círculo vicioso, no virtuoso, vicioso, de no haber justicia, de perdonar cada traición de estos países, seguir perdonando hasta el infinito. Y eso nos convierte en débiles. Ahí está el ejemplo de los persas. Lo bloquearon desde el 78. Ahí están los persas. Una superpotencia militar que no se deja echar vaina con nadie. ¿Está bueno esto para la economía? Sí. ¿Y hasta qué punto nosotros podemos seguir dándole a España, dándole zanahorias? ¿Y qué da a cambio España? Porque hasta hace un mes España nos dijo, no te voy a liberar las cuentas que tienes aquí bloqueadas. Más de 600 millones o 2.000 millones ahí bloqueados. España no tiene varias cuentas bloqueadas y no ha dado nada a cambio. Porque ellos necesitan la autorización de los gringos. Y hay que también comprender todo esto. Los gringos son el imperio más grande y más duro que ha habido en la historia de la humanidad. Y a los latinoamericanos, quien se pase de la línea roja, de la raya, lo aprieta duro. Y a los europeos vive apretándolo duro en toda su dimensión. Es decir, si España logra liberar alguna de las cuentas de Venezuela, sin la autorización de los gringos, entiéndase bien, porque esas son colonias gringas, Europa, Latinoamérica son colonias gringas. Si logran hacerlo, se prende lo que se prenda.
Entonces, ahora se están matando por regresar a Venezuela. Luego de hacer todo lo que yo he mencionado y más que se me va de la memoria. Se están matando los capitales internacionales que se fueron, que bloquearon cuentas, que llamaron al golpe indirectamente con su silencio o no, que participaron bajo cuerda, que se llevaron a sus embajadores, que nos cerraron las embajadas. Ahora están jalándole bola prácticamente al gobierno de Venezuela, tal como está pasando con los empresarios colombianos, porque quieren regresar. La pregunta es aquí a todos ustedes, ¿le vamos a abrir todas las puertas de par en par y olvidamos todo? Y dentro de 5 años, cuando logren otra vez lanzar otro golpe de Estado, volvemos otra vez al punto de origen a hacer lo mismo. Porque esto desde hace 20 años lo vemos viendo, desde Chávez, el perdón tras perdón. Vamos a sentarnos, vamos a dialogar, no pasó nada, olvidemos el pasado, hay que echarle tierrita. Así pasó aquí, con los inhabilitados y con los que se fueron y regresaron. Ni perdón ni nada han pedido. Ahora están hablando como unas mansas palomas, como si no hubiesen llamado nunca a encierro del país, a asedio del país, a bloqueo del país, a matar de hambre al pueblo venezolano. Ahora ya el gobierno que le consiente todo. Allá el gobierno. Ellos verán qué hacen con su política. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, siempre se los he dicho. Yo soy más de línea firme, de línea dura. No estar perdonando a cada momento y a cada rato, no. Yo soy más de restablecer desde adentro, de manera endógena. No estarle jalando bola ni a los gringos ni a los europeos a cada momento por nada. Sino organizar, planificar, proyectar, reconstruir el país, transparentar el país, los procesos, las transacciones, todo. Sacar todo lo que sea la burocracia. Modernizar todo lo que haya que modernizar, y lo podemos hacer con los rusos, con los chinos, con los turcos. Son países adelantados. ¿Por qué tenemos que estar? Ahí tenemos, mira, nosotros tenemos cinco, ¿cómo se llama esta? Líneas que están fijas para Venezuela. Estas van a llegar ahorita hasta el mes de enero. Desde ahorita, desde noviembre hasta el mes de enero van a estar aquí en Venezuela. Y luego van a ir renovando los permisos. Pero nosotros tenemos 5 líneas pasadizos, vamos a decir así, hacia Europa, hacia Centroamérica, hacia el Caribe, todo. Tenemos a República Dominicana, tenemos a Bolivia, tenemos a Turquía, tenemos a Rusia y tenemos a México. Esas 5 líneas autorizadas, esos 5 trayectos están autorizados. ¿Para qué vamos a seguir autorizando a los españoles si no nos han entregado ni a Leopoldo López, que es una mantequilla, que es el principal causante de gran parte de todo este desastre de Trump y el interino? ¿Para qué vamos a estar autorizando estas líneas aéreas? No vale la pena, pero bueno, el gobierno lo considera así, allá ellos. Así vamos a vivir a cada perdón 1000 traiciones hasta que lo logren, pues, hasta que lo logren erradicar y sacar al gobierno por la vía violenta e instaurar una dictadura de derecha. Vamos a dejar el video hasta aquí, mándame tu punto de vista, muchas gracias, será hasta la próxima.